Hola, bienvenidos y bienvenidas a este espacio que propicia la Librería Internacional en el marco de la Feria Internacional del Libro, en esta ocasión virtual, en el año 2020. Eh, el día de hoy tenemos un evento muy especial. Vamos a conversar sobre el 20 aniversario de Historias Polaroid. Suena súper corto, pero son 20 años de un libro que ha marcado y ha generado muchas reacciones y que bueno, vamos a tener en el marco de la feria en una edición de colección junto a una fábula inédita OW. Y bueno, para conversar nos acompaña Paula Piedra, quien ha publicado el libro de poemas Ejercicios Mentales en una edición de 2003, posteriormente una aumentada junto a Notas al Margen en el 2012, el libro 6 años de sexo en ediciones del 2014 y 2018, Nido en la Garganta del año 2017 y Extrañamiento en el 2019. Ha sido incluida en varias antologías de poesía, tanto en Costa Rica como en Ecuador, México, Argentina, Guatemala y Reino Unido. Varios poemas suyos han sido traducidos a diferentes lenguas. Actualmente se dedica a la gestión de proyectos de arte contemporáneo en la Fundación Teorética, donde es una de las codirectoras. Y por supuesto, Luis Chávez, como bien sabemos, un escritor de poesía, narrativa y crónica, entre otros ha publicado la novela Salva Pantallas, el volumen que reúne toda su poesía hasta el 2016, falso documental. La crónica Vamos a tocar el agua, publicada por los tres editores o tres editoriales de la casa, y recientemente La marea de Noirmoutier, una novela. Y bueno, ahora para en el marco de la feria que tiramos esta edición de colección de historias Polaroid de 20 años y OW. Y bueno, sin más, Paula, Luis, los dejo por acá. Muchísimas gracias por aceptar, por estar acá. Pues nada, los dejo, me salgo. Gracias. Muchas gracias, Juan, por la presentación. Gracias, Juan. Y hola, Luis. Hola. Para mí la verdad es que es muy especial poder estar en esta presentación hoy porque yo te conocí como poeta con los animales que imaginamos, pero para tu siguiente libro, que fue Historias Polaroid en el 2000, hace 20 años ya éramos amigos. Y entonces es como, no sé, también es un libro que para mí marca un momento importante. Y desde entonces he sido... Estaba súper, que recuerdo que toda jovencita, súper joven. Sí. Yo ya estaba viejo, igual, pero vos estabas súper joven. Más joven. Más Sí, jovencita. más joven, sí. Y bueno, quisiera tal vez empezar por ahí, ¿verdad? ¿Qué significa para vos en estos 20 años de carrera Historias Polaroid? Porque evidentemente cuando uno te leyó o te ha leído de los animales que imaginamos a Historias Polaroid, hay un giro importante y el comienzo de algo. Entonces, me gustaría tal vez empezar por ahí. Sí, a ver, vamos, cuando Juan me dijo en una conversación el año, no, yo creo que fue en enero de este año, cuando no nos imaginábamos nada de lo que nos estaba esperando a la vuelta de la esquina, me dijo, Mae, este año se cumplen 20 años de Historias Polaroid. Y no sé, fue como, qué sé yo, no es algo en lo que uno está pensando, por supuesto, pero no sé, ese dato fue como un yunque, no necesariamente negativo, o sea, no como que me sentí arruinado y viejo y todo eso, de eso ya hace 20 años me sentí así ya, pero digo, es un montón de tiempo, o sea, qué sé yo, mi hija mayor, que ya yo la veo como una mujer, no sé, tiene 15, o sea, tiene 5, y todo lo que ha pasado en los 15 años de la vida de mi hija, no sé, o de la menor, de que tiene 10, o sea, pasan un montón de cosas. Entonces, 20 años, digo yo,
ha pasado mucho tiempo y claro, entonces, qué sé yo, ya se instaló ahí esa idea, se fue acercando, o sea, bueno, ya bueno, vino la peste por un tiempo como que, yo qué sé, nadie estaba pensando en publicar nada, bueno, por lo menos yo, ni creo que Juan estaba también, yo qué sé, resolviendo lo suyo. Y hace unos meses, bueno, volvimos a hablar del tema y pues nada, sucedió. Para enviarle el archivo, ¿no? Del libro, y pues tuve que volver a leerlo, que tampoco es algo como que yo, bueno, por un tiempo después de la publicación de ese libro, sí, en los recitales uno leía poemas, pero siempre uno tiene como 4 que lee, ¿no? Y el resto, sí, el resto yo nunca los había vuelto a leer, entonces fue como muy raro, porque entiendo exactamente dónde y cómo nacieron cada uno de esos textos, pero también entiendo que por dicha, ¿no? Uno ya no es esa persona también, o sea, porque no, esta cosa de no cambies es como, no, ¿cómo no cambies? O sea, si uno no cambia con el tiempo, por favor, ¿no? No necesariamente para mejor cambiar, no es una garantía, pero bueno, sí, incluso esa relación, bueno, qué sé yo, ese libro es un álbum familiar, ¿no? Es un álbum familiar y la intención era precisamente hablar de la familia desde un lugar más real y alejarse, ¿no? Como de los tópicos de la familia, ¿no? De mi mamá es perfecta y mi papá es un héroe, o sea, de hecho, yo tengo una relación como muy particular con Historias Polaroid porque hace 20 años que lo leí por primera vez, lloré amargamente, digamos. Es un libro que uno lee, no sé, en media hora o un poco más de repente. Y lloré amargamente y me acuerdo de haberlo cerrado, de haberlo puesto así en la librería y en estos 20 años nunca más volverlo a leer porque me parecía que era un detonante precisamente. Pero bueno, para esta presentación lo tuve que volver a leer y quiero decir que no lloré, lo claro. cual también quiere decir que uno se ha movido en estos 20 años Sí, de no, ciertos porque lugares. Pero, obviamente, pero precisamente tal vez eso, ¿verdad? Cuando uno decide hablar desde esa experiencia tan íntima y tan personal y tan familiar, sí, o sea, siempre hay algo de ficción o siempre sí, sí, hay una claro, claro. cosa, y tal vez eso también sería bonito como escucharte hablar Sí, de esa parte. sí, pero ahí como para redondear esa idea, bueno, incluso eso que decís, que a vos en la lectura te pasó eso, que te movió algo, que obviamente no es lo que cuentan esos poemas, sino que algo de fijo tuyo, o sea, algo, que es lo que pasa, ¿no? A veces con la literatura, que conecta con algo de uno. En fin, era eso, ¿no? Hablar, pues lo que quería hacer era como enfrentar ese tema desde la poesía, qué sé yo, adornar, ¿no? Esta cosa de la familia, pero tampoco, o sea, era como, tampoco esa cosa adolescente, lo que sé, de amarga, del poeta maldito, de todo es una mierda, o toda esta relación, no, son personas, ¿no? Son las, o sea, las familias están compuestas por personas con sus defectos y sus virtudes. Entonces era un poco como eso, como estar consciente y también desde un lugar de la culpa no la tiene el otro, ¿no? O sea, esto es así, lo voy a contar así, pero no se trata aquí de un ajuste de cuentas ni de,
Eso por un lado. Y por otro, eso digamos en cuanto a los temas de los que estaba escribiendo, ¿no? Sí, Y como que el luego, proceso personal que detonó que claro, este libro exacto, existiera, digamos. exacto. Sí, no es como que yo dije, ay, bueno, voy a escribir un libro sobre la familia. No, estaba escribiendo sobre eso porque evidentemente había Ya algo que estaba estaba pasando en esa pasando. época. Eso por el lado digamos, del qué. Y del lado del cómo, ahí sí hubo unas decisiones, o sea, unas decisiones, lo que quiere decir que hubo un pensamiento al respecto, una reflexión de cómo quiero contar esto, o sea, cómo, y ya estoy hablando en términos de lenguaje, ¿no? Y de estructura y de qué no quería hacer. Eso era lo que tenía más claro, lo que no quería hacer. Y lo que no quería hacer era como repetir una cierta idea de poesía que, aunque no fuera así una cosa españolizante, de, yo qué sé, de alejandrinos, porque eso ya nadie lo hacía, pero siempre hay lo que casi que con todo lo que me encontraba se acercaba como a como un gesto lírico que yo lo puedo leer y me gusta en otra gente, pero a mí Sí, no es no me natural en gustaba, o tu sea, voz. yo lo sentía que no lo podía decir en serio, así. Entonces ahí sí hubo una decisión de lo que no quería hacer. Quería buscar una cosa más directa, más, eh, eso, más directa, más descarnada tal vez. Y sin, sin mucha vuelta, eh, sin caer también en el tremendismo, o sea, no quería eso, era como, quiero sostener, voy a tratar de hacerlo, o sea, todo eso es lo que yo quería hacer, no sé cómo salió porque uno no puede evaluar su propia escritura. Y bueno, y nada, así salió, quedaron en esa primera edición que fue en el 2000, que me invitó Carlos Aguilar al lanzamiento, estaba empezando su colección de poesía, ya antes había publicado unos libros de narrativa, pero así inauguró la colección de poesía con La bitácora del iluso de Osvaldo Sauma, La mano suicida de María Montero y Mare Monstrum de Molina e Historias Polaroid. O sea, hicimos incluso una presentación conjunta y todo fue muy bonito. Eh, Unos poemas que habían quedado fuera, luego los incluimos en una edición del 2010, con Perro Azul todavía. Y de ahí en adelante, las veces que se ha vuelto a publicar, ha salido con esos poemas que habían quedado fuera de la edición del 2000. Y bueno, ese es como sí, el génesis de ese libro. Eh, Mis papás fueron a la presentación Y no habían leído el y libro antes. nunca, no habían leído eso. Mis papás no eran como lectores de poesía, Ni tu hermano. y mi hermano sí, y bueno, yo estaba consciente de que estaban ahí, de que ellos nunca habían leído no conocían esos textos, y no sabía cómo los iban a recibir, y bueno, no hubo, por lo menos ese día no hubo así como mayor drama, Ese ni, día. sí, no, y después tampoco, por lo menos porque en mi familia más bien, bueno, eso está ahí en el libro, es la de callar. Entonces, pero bueno, sí, eso, volviendo a lo de cuando los leí ahora para esta edición, que lo tuve que volver a leer, pensaba en esa persona, la de hace 20 años, y lo que estaba sucediendo, y qué era lo que quería, y que bueno, si uno no sabe si salió bien o mal, eso no importa, pero que ahora, qué sé yo, por ejemplo, ya mi mamá está muerta hace 3 años, que era uno de los personajes centrales ahí, mi papá ya es otra persona, yo soy otra persona, mi hermano es otra persona. En ese momento no existía
sí, o sea, era yo solo, o sea, era como... Entonces, claro, cambian muchas cosas pero es como, casi que me conmoví, no por los temas, nada que ver, porque digo, qué sé yo, sino como por ese mae, no sé, como por ese Luis Chávez de hace 20 años. Por las No, preguntas que se hacía de sí, sí, repente. sí, que son muy válidas, pero Sí, luego, nada, yo creo que ese es el momento de hacerse esas preguntas, además, o sea, es como, sí, sí. sí, No, por sí. eso yo pienso que Historias Polaroid sí es como un libro que marcó a muchas personas que estábamos generacionalmente cerca de vos, porque precisamente estabas diciendo en un lenguaje muy cotidiano, muy familiar y hablando de la gente que uno por lo general tiene más cerca de una manera que nos identificábamos. Y bueno, yo por eso de fijo me puse a llorar y lo cerré y dije, esto me mueve, ¿verdad? Entonces, en ese sentido también me gustaría como hablar de o entender de la decisión de para estos 20 años incluir la fábula, o sea, como qué diálogo hay ahí o si es simplemente como Ujú. aprovechar el momento, lo de OW, es que el libro, Ajá. para quienes no sepan, viene acompañado de otro texto que es inédito, ¿no? Que se Ujú. llama OW, que es una fábula. Sí, bueno, eso surgió, digamos, ok, ya se decide que sí, que va a salir el libro, entonces a Juan se le ocurre, tiene esta idea de, como es de aniversario, hacerle una cajita y bueno, démosle, yo qué sé. Y después este texto que se llama OW eh, ha estado por ahí hace tiempo, casi se publica en la campaña electoral del 2018, porque es político, es muy político, no político partidista, sino de otra cosa. Eh, Al final no salió y qué sé yo, estaba por ahí y cuando Juan me dijo lo de la caja, no sé, hice como una asociación de, bueno, se le puede poner otra cosa y este es un librito muy finito, es cortito, es como una cosa es fragmentaria y cortita y era ese momento también, bueno, eso todavía me pasa, que pasó con Asfalto, ¿qué género es? No sé. Sí, Igual que sí. Asfalto, ¿qué género es? No sé. Primero se publicó como poesía, después como novel. Esto ni siquiera vi la ficha catalográfica, no sé qué le puso Juan. Eh, pero son unos fragmentos de un personaje ficticio y todo lo que sucede es a finales de la década de los 70 aquí en Costa Rica. Y él es un personaje que viniendo de una clase baja, decide meterse en política, pero no ahí como un subalterno, sino directamente a ser candidato a la presidencia. Y fue muy castigado ahí, por lo que se dice en los textos, eh, incluso por eso, porque en la Costa Rica de los 70s eh, era como, güey, pero ¿quién sos vos? O sea, porque candidato a la presidencia, o sea, en fin, y tiene eso, tiene que ver ahí, también hay un retrato de ese momento y como de yo qué sé, como una derrota, es lo que tiene este personaje, que es lo que lo convierte, por lo menos lo que a mí me interesaba de escribir esos textos. No sé, no creo que tenga una relación directa, incluso puede ser más bien como un contraste, no sé, Bueno, pero de hecho, a mí me pasó que yo para esta presentación primero leí OW Fábula porque nunca lo, o sea, creo que sí lo había leído antes, pero como que creo que estaba evitando lo del llanto por si volví. Y después leí Historias Polaroid y me encontré un texto en Historias Polaroid que voy a leer rápidamente.
Porque cuando lo leí dije, y tal vez de eso es lo que podemos hablar luego, como existe esta preocupación en la cabeza de Luis Chávez desde hace mucho tiempo. Se llama Texto fascista. Siglo IX después de Cristo, uno de los ministros de la dinastía Tang, Po Chu-yi, conocido también como Bai Hu-yi, escribió poemas inmunes al paso del tiempo. El que su sirvienta no comprendiera los borradores representaba motivo suficiente para tirarlos. Siglo XX después de Cristo, asisto por compromiso a una lectura de escritores exageradamente inadvertidos fuera del círculo familiar. No entiendo la mitad de lo que dicen. Faltan tantos sirvientes en el mundo. Y yo hice así como un trazo a OW, a una preocupación que existe o que es latente, creo yo, en toda tu obra, pero aquí como que está como a 20 años, ¿verdad? Que es esta, que vos siempre hablas de la lucha de clases, que esta cosa de querer usar el lenguaje cotidiano, de acudir a estos personajes cotidianos o que son invisibilizados en otros contextos, es recurrente, o sea, es recurrente. No sé si vos Sí, lo entendés. sí, no, sí, o sea, yo creo que a ver, ya me parece que la decisión de escribir es un gesto político, y un gesto político de resistencia, no un gesto político de pertenecer, ¿no? De militar, digamos. Al poder, digamos. Sí. Y lo digo porque, o sea, tampoco me estoy haciendo aquí el mártir, ni que soy un militante de ningún partido, no, o sea, cero. Sí, digamos, tengo más claro, igual que cuando decías en la escritura que era lo que no quería hacer, tengo muy claro quiénes son los enemigos, digamos, en términos ya políticos. Pero en cuanto a la escritura, digamos, si ya el hecho de escribir es un gesto político porque es inútil, es decidir hacer algo inútil que no le importa a nadie en un mundo donde todo tiene que generar utilidad. O sea, no se entiende ninguna actividad que no genere utilidades, ¿no? Vean lo que acaba de pasar con cultura. Es súper fácil, con argumentos económicos, recortar eso, que además creo que ese es el gran error de la cultura, de los sectores de cultura, que cayeron en esa trampa de la economía naranja. Porque la economía naranja lo que hizo fue traer a la cultura a cumplir con parámetros de los enemigos, ¿no? Porque... Bueno, le pasa a la cultura y le pasa a la educación. Claro, pero no sé si es lo mismo. Bueno, puede ser, pero la educación, qué sé yo, la educación, por lo menos la primaria, la secundaria, no sé si también hubo recortes también como para educación primaria y No, secundaria. yo lo estoy diciendo más en términos como de entender la educación y la cultura como derechos, Claro, claro, como claro. cosas en las cuales uno no debería estar esperando un rédito, a eso me refiero. Como, Claro, y por eso, qué sé yo, cuando CONAPE recortó préstamos, CONAPE sí, recortó en carreras de que no ciencias generan, sociales. sí, o sea, es como diciendo, no, aquí solo, si vamos a prestar plata es solo para gente que va a generar utilidades. En fin, bueno, es lo mismo, ¿no? Es el gesto de la escritura es ese. Entonces, la escritura, cuando es política explícita, a mí me da pereza, ¿no? Porque Sí, es que se como, pues, vuelva panfletario o algo es así. una obviedad, es como, sí, te creo, pero ¿qué? O sea, no, aquí me aburre, o sea, entonces, está el tema político, digamos, ese poema que leíste, pero, o sea, como buscando darle una vuelta, en el fondo lo que está diciendo es algo muy político también, dos cosas, ¿no? Está diciendo, pero una es muy política. Este texto de OW
es político no porque sea este personaje que se lanza a la presidencia, sino por el retrato también de lo que recibe él cuando viniendo de esas clases trata de hacer eso, y de la vida que lleva él, que es una vida de alguien de esa clase social Yo que... me pregunté si había un guiño a GW, El pueblo está Ay, con... claro, no, digamos, la gente que de nuestra generación, bueno, vos estabas, o sea, vos de GW supiste porque te contaron, o sea, estabas muy pequeña cuando él... No sé, la verdad, o sea, Sí, sí, no él me estuvo en... acuerdo, no me acuerdo de que sí, lo haya vivido, sino que lo claro. sé nada Ah, más. pero digamos que sí, todavía te llegó, yo no sé si ya generaciones más jóvenes, porque Pero además, sí me acuerdo, además El pueblo está con tú, eso me acuerdo. ¿Qué año es eso? ¿Como de los el 80? 78, él estuvo en Ah, las no, en dos elecciones, 74 y 78. no, entonces no me puedo acordar. Pero incluso ahí en este texto se dice que ese personaje va a ser borrado de la historia. Por eso digo que yo no sé si generaciones más jóvenes saben quién es GW, pero igual, si sabes, lo vas a asociar, y si no sabes, está este personaje. Claro. Pero bueno, no es GW, o sea, todo es ficción, o sea, eh, hay, ¿no? Esta cosa de, porque eso fue lo que hizo GW también, ¿no? Era este personaje y así lo trataron, y las burlas y todo, en fin. Pero no es político porque el personaje se lance a la presidencia, sino por todo lo otro que está ahí, ¿no? Como esa condena a vivir donde vive, a trabajar, a ir en bus al trabajo siempre, o sea, como que no es que, o sea, esa es la realidad, ¿no? Esa es la realidad de esta gente que no va a poder salir de donde está, o sea, era también otro momento, y él en particular iba a ser castigado por eso, o sea, fue castigado por ese gesto, y eso lo convertía en este personaje más atractivo, y está ahí como su relación con las mujeres, con la esposa, con la hija, hay unos recuerdos como de la mamá y unas situaciones como de eso, ¿no? Como de eso me parece político, ¿no? Como porque es diferente esa vida que la de uno, que la de, o sea, ya ese retrato es, es la manera que me interesa, digamos, de escribir de política. Y bueno, tal vez así cambiando abruptamente de tema, pero que creo que es relevante también conversar de esto. Tal cual fue hace 20 años una experiencia de publicar con una de las editoriales independientes, con una de las colecciones de poesía también independiente como más importantes, diría yo, ¿verdad? De Costa Rica. Con todo lo que eso significa en nuestro medio publicar, y ahora, 20 años después, con otra editorial Independiente. también independiente, ¿verdad? Uh-huh. Pero también a la par de estos trabajos que se hacen desde el deseo, diría yo, ¿verdad? Como decís vos, porque es inútil, porque realmente no sabes ni siquiera quién va a leerlo, a quién le importa, quién va a escuchar esta charla. Eh, pero entonces siempre pasa también por otros lugares que son, o que creo yo que es lo que sostiene al final de cuentas este tipo de proyectos, y que son los afectos y que son la gente con la que uno siente que tiene interlocución y que de alguna manera se apunta. Y en ese sentido las colaboraciones con gente que terminan siendo amigos, porque esa es la verdad, o sea, al final Uh-huh. terminan siendo amigos, Sí. son importantes. Entonces creo que también estaría bueno hablar del gesto de que hace 20 años la portada de Historias Polaroid la hiciera Gabriel, ¿verdad? Y 20 años después volvieras a tocarle la puerta y pedirle a Gabriel que también hiciera la portada de esto. Y me gustaría hablar Sí, sí, de sí. eso. No, y totalmente, porque eso, ahí cuando estás hablando de esto, al final se va, se va generando esta red ahí, ¿no? Como sí, es de afectos, es cierto, esa es la palabra. Digamos, ese momento
salir en ese lanzamiento de la colección de poesía de Perro Azul, que es una editorial pionera, es una editorial pionera porque todavía publica. Carlos abrió ahí una puerta que por dicha siguieron otras editoriales, y además, qué sé yo, o sea, si ya es dispararse en el pie, poner una editorial independiente, publicar Poesía. poesía en esa editorial independiente es dispararse en el otro pie. Entonces es por el deseo, o sea, él quería hacer eso. Y entonces, bueno, eso, yo era, ya mi relación con Osvaldo tenía bastantes años, con María, con Molina, o sea, era como eso, como estar entre amigos. Y además uno súper agradecido porque uno sabía que no, tal vez no iba a recuperar la plata que le costó hacer ese libro, pero bueno, igual lo hacía. Y en ese momento yo había trabajado ya con Gabriel y con Pauli y con Brilli en la revista Los Amigos del Ojeno. Ellos habían diseñado el número 2, que fue como en el 99. Y Bruno Porter hizo sí, ellos. la Sí, portada. sí. Entonces le pedí a Gabriel, cuando íbamos a sacar Gabriel Montañé, para que quede en registro. Gabriel Montañé, que fue el guitarrista, Bruno Porter, digo, otro montón de cosas que ha hecho, pero bueno, digamos que ahí nos habíamos conocido en esa época. Y muchos más jóvenes que yo, no sé, o sea, venían ya con con otra fuerza, y además ellos tenían esta particularidad que era este grupo de música que además estaba haciendo otra cosa, y además diseñaban, o sea, la estética abarcaba no solo la música, sino, qué sé yo, los afiches, eran como que hacían muchas cosas, y todos estaba como en la misma esfera, digamos, de todo lo que estaban proponiendo, ¿no? En fin, le dije a Gabriel que si quería diseñar la portada, y él la diseñó, a Carlos le gustó, además en ese momento él lo que hizo fue cada elemento de esa portada, que es como un hombre boxeando, y que se ve un hombre boxeando y uno de espaldas, cada elemento es separado, o sea, como que hizo y además en otro momento de los programas de diseño, ¿no? Estamos hablando del 2000. A mí me encantó. Pero bueno, ahora que salió la idea de esta edición, también pensé en eso, que sería bonito que la hiciera, pero hace tiempo que él se había ido del país, y qué sé yo, no sé, en estos 20 años nos hemos visto súper poco. Yo no sabía si estaba, porque él estaba viviendo en Londres, pero nos habíamos visto en Berlín en la presentación de hace un par de años, que publicaron un libro mío allá traducido al alemán, y él llegó, y ahí teníamos años de no vernos. Yo no sabía si estaba en Londres o en Berlín. Bueno, al final le escribí y le dije, además o sea, le mandé un correo, porque tengo el correo, y le dije, mira, sorry que te pregunte si tenés un número y WhatsApp porque es más fácil, o sea, más rápido. Y al final o sea, me contestó, sí, ¿qué es la consulta? Porque yo le puse, quiero hacerte una consulta. Me pone el número, me lo pasa, y entonces venía otra disculpa mía, sorry, te voy a mandar audios. Entonces, ya de Rocco, ¿no? Sí. Ese es de Rocco, ya. Te voy a mandar audios porque me cuesta mucho escribir el teléfono. Tengo los dedos muy gordos. Y entonces le mandé unos audios. Yo lo que hago con los audios es que los fragmento para que no sea esas salvajadas y de uno de 8 minutos. Podcasts. Pero bueno, le dije, mira, vamos a hacer esto. Me encantaría si pudieras, o sea, cero rollo, si no puedes, si estás en otras, que hiciera la portada. Y más bien se entusiasmó. Y la hicimos, bueno, la hicimos, o sea, la hizo él, pero yo ya metí a Juan en la conversación, y
yo lo que decía es como que es parte también del libro, de la época, no sé, ellos, ¿no? Y Gabriel en particular por esta colaboración y él había publicado un libro hace un par de años con Feliz Feliz y yo le escribí un texto, no sé, como que también por la literatura ha habido ahí otra conexión, otro vínculo, pero tiene que ver con los afectos también, de fijo. Sí, es como muy particular que esté en las dos versiones. Sí. Y bueno, yo sé que Son muy diferentes, sí, son muy obviamente, diferentes, sí. obviamente, claro. Y también tiene que ver con las lecturas que se hacen, con lo que hablábamos al principio, ¿verdad? Porque Porque, él lo primero que hizo fue mandarme para leerlo otra vez. Que claro, Fijo lo leyó una vez, pues supongo, hace 20 años y ahora lo volvió a leer. y ahora Que, que vos lo leíste, yo sé que es absurdo porque pensar en eso, porque ya es, el libro es. Pero cuando uno se lee, y sobre todo así, 20 años después, no sé, hay cosas como que ya no pondrías o te editarías en o términos de literarios, o editorial. sea, como de edición y así, como de estilo. Como siempre que hablamos, como que siempre hemos hablado de que el primer libro que uno publica, uno nunca lo debería haber publicado, pero este ya no es el primero, sino que es el tercero. Que no es una regla eso, hay gente que tiene su Sí, primer libro y es el mejor, sí. este es el tercero, Historias por No, no, Eloisa. digo que no es una regla lo de que No, nadie debería publicar su primer libro porque hay casos de libros que fueron el primero del autor o la autora. Pero sí, siempre me pasa cuando tengo que leer algo viejo o incluso viejo, ¿no? De hace 2 meses. Lo sentí, pero también por eso mismo que había dicho hace un rato de pensar en esa persona, en lo que estaba pasando, en lo que estaba leyendo, en lo que quería hacer, o sea, en las dos cosas, tanto sobre el qué del libro, pero también sobre el cómo, quién era ese Luis Chávez que no solo quería hablar de eso, sino que quería hablar de eso de una forma, con un objetivo, ¿no? Que era cortar como con una tradición ahí. Tal vez por eso lo que sentí también es como, o sea, no se puede cambiar nada, o sea, ni siquiera porque uno podría editar alguito, yo qué sé, cosas menores, ¿no? Pero ni siquiera cosas menores, era como, tiene que estar así, o sea, es como un respeto a cómo y cuándo fue escrito. claro. Con otro libro de pronto sí, de fijo, y uno lo pondría en el prólogo, como lo he leído en libros, bueno, volví a este libro, le edité algunas cosas y tal, uno lo explicaría, yo qué sé, pero aquí ni siquiera, creo que sería como una traición a ese A tu maestro. Luis de hace 20 años. Que no tendría problema en traicionarlo, otro montón de cosas, pero Pero en eso no. en ese libro no, en ese en particular, sí. Y nada, es que es como la familia. Y la familia y lo que, digo, ni siquiera lo tengo que explicar, o sea, todos sabemos que estas relaciones complejísimas, amor, odio, yo qué sé, de todo, pues no tengo ni que explicar. Entonces, no sé, yo creo que nada, ese libro es así, para bien y para mal. No sé si para cerrar, quisieras leer algún poema de ese No libro. tengo nada aquí. Bueno, yo lo tengo y yo se lo leo. Dígame cuál, y yo lo leo. A la pucha, Ringside, ese es el más este es emblemático. el O clásico, La que además Bajita del Rincón Oscuro, digamos, esos son como... eh, Mi hermano cree que el primer nombre de Dickinson es Angie, es buenísimo. mm, No, estuve en colegios no, privados. no, le di el primero, ¿no? Que es como, además es el primero y es el que marca, o sea, es como el que dicta
el tono del libro. Ok, bueno, entonces voy a leer esto como para ir cerrando esta conversa. Es el primer poema de Historias Polaroid del capítulo primero que se llama Todo lo que no vuela. Ringside. Fue la mejor pelea de Ali, o de Cassius Clay como él lo llamaba, negándose a aceptar su recién adquirido nombre musulmán. Ese negro levantaba los guantes y convertía el cuadrilátero en una pista de baile. Años después comprendí que ese fue mi encuentro inicial con la poesía. Entre el quinto y sexto round, papá bajó su guardia por primera y última vez. Sin dejar de ver la TV, dijo: no me iba a casar con su mamá. Aunque usted ya había nacido, estaba enamorado de otra. En el álbum familiar tengo un viejo fotopóster de Ali justo cuando noqueaba a Foreman en Zaire. Es mi foto preferida de mamá. ¡Pah! Mayra, donde quiera que estés. Con amor. Con amor a la familia. Sí, 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 sí. Sí, sí, pasó, sí, ¿no? Muchas de las cosas que cuento ahí habían pasado hace 20 años y entre el libro y ahora 20 también, o sea, es tanto tiempo, ¿verdad? Es como, pero bueno, sí, ahora escribiría otra cosa, pero en ese momento eso es lo que tenía que escribir. Bueno, pues muchísimas gracias por esta conversación y invitados e invitadas todas a volver a los 20, hace 20 años de Luis Chávez con Historias Polaroid y a refrescarse con OW, una fábula. Y muchas felicidades, Luis, porque en Gracias, estos gracias, 20 Pau. años han pasado muchísimos libros más y muchísimas cosas más. Sí, Y seguirán pasando, y espero. seguirán pasando. Ya No, muchísimas sobrevivimos, gracias. estamos sobreviviendo la pandemia, así que Sí, ya sí, que sí. más que ver. Gracias más bien por acompañarme, porque también sos parte de toda esa época, y gracias a Juan, mi editor con Encino, y a la librería también, y pues nada, chao. Muchas gracias.